¿Qué significa realmente solo cumplía órdenes? ¿Es esta justificación suficiente para eximirnos de la responsabilidad moral? En la penumbra de la historia humana, esta frase ha sido un eco, resuena, un intento desesperado de eludir la culpa. Pero, ¿acaso no es el sentido de la moralidad lo que nos hace verdaderamente humanos? La naturaleza humana es una danza entre el deber y el deseo, entre la razón y la emoción. Hoy exploraremos la profunda inaceptabilidad de esa frase, desentrañando el tejido moral que nos une, desafiando la complacencia y despertando el sentido de responsabilidad que reside en cada uno de nosotros. Imaginemos por un momento un escenario, un campo de batalla donde los ecos de disparos resuenan, donde la vida y la muerte se juegan en un instante. Un soldado se encuentra frente a una orden: atacar. En su mente, la dichosa justificación de que solo está cumpliendo órdenes parece aliviar su conciencia. Pero, ¿es esta una absolución válida? Al igual que el soldado, en nuestras vidas diarias, enfrentamos decisiones que nos empujan al abismo entre la obediencia y la moralidad. En este dilema se presenta un principio fundamental: la autonomía moral. La filosofía moral kantiana se basa en la idea de que cada individuo debe actuar de acuerdo con un principio que pudiera convertirse en una ley universal. Este imperativo categórico, como Lulamé, nos invita a preguntarnos: ¿puedo desear que esta acción se convierta en una ley universal? Si la respuesta es negativa, entonces la acción es moralmente inaceptable. Aceptar la frase "solo cumplía órdenes" es renunciar a la esencia misma de esta autonomía. Nos convierte en meros instrumentos, en autómatas sin voluntad propia, despojados de nuestra dignidad como seres racionales. Permítame presentar un ejemplo que ilustra esta lucha interna. En la década de 1940, un oficial de la SS en Alemania se encontraba ante una decisión crítica. Se le ordenó participar en actos atroces contra seres humanos inocentes. En su mente, el cumplimiento de esta orden era una cuestión de lealtad y supervivencia. Sin embargo, al hacerlo, se despojó de su humanidad, ignorando el imperativo moral que lo instaba a cuestionar la legitimidad de tales órdenes. La historia nos ha enseñado que la obediencia ciega puede llevar a la perpetración de horrores inimaginables. Su decisión de no cuestionar le costó su alma, transformándolo de un ser humano en una mera herramienta del mal. A través de esta narrativa podemos ver cómo la frase "solo cumplía órdenes" se convierte en un velo que cubre la responsabilidad moral. Pero no se trata solo de situaciones extremas. En la vida cotidiana, todos enfrentamos momentos en los que debemos decidir si obedecemos las órdenes de otros o seguimos nuestra propia brújula moral. Pensemos en el empleado que, siguiendo instrucciones, oculta información crucial a un cliente. Justifica su acción diciendo: solo cumplo órdenes. Aquí de nuevo surge el mismo dilema. ¿Está actuando de manera moralmente aceptable? La respuesta es clara. El deber de actuar con integridad y honestidad siempre debe prevalecer. Al reflexionar sobre este dilema, es fundamental considerar la noción de la dignidad humana. Cada persona posee un valor intrínseco, un potencial que debe ser respetado. Cuando optamos por solo cumplir órdenes, despojamos a los demás de su dignidad, convirtiéndolos en meros objetos de nuestras acciones. En este sentido, la moralidad no es solo una cuestión de deber, es una expresión de respeto hacia la humanidad de los demás. Es un llamado a reconocer que nuestras decisiones tienen consecuencias que trascienden el momento presente. Pero, ¿qué hay de la presión social? A menudo, el entorno en el que nos encontramos puede influir en nuestras decisiones. En situaciones donde la presión es abrumadora, la frase "solo cumplía órdenes" se convierte en un refugio. Sin embargo, este refugio es en última instancia ilusorio. La presión social no exime de la responsabilidad moral. Debemos recordar que cada uno de nosotros es un agente moral capaz de resistir la tiranía de la mayoría. La verdadera grandeza radica en la capacidad de cuestionar, de desafiar las normas establecidas y de actuar según principios que reflejen lo mejor de nuestra humanidad. Aquí es donde se presenta un dilema ético. Un médico
en un entorno hospitalario, se enfrenta a la demanda de realizar un procedimiento que considera poco ético. La presión de sus colegas podría empujarlo a conformarse y solo cumplir órdenes. Sin embargo, en este momento, se convierte en un verdadero héroe moral si decide cuestionar la ética de la acción y abogar por el bienestar del paciente. Este es un ejemplo de cómo la autonomía moral puede prevalecer sobre la conformidad. En este viaje hacia la reflexión, nos encontramos ante un abismo de preguntas. ¿Qué significa ser verdaderamente libre? La libertad no es simplemente la capacidad de actuar sin restricciones, es la capacidad de actuar de acuerdo con la razón y la moral. La libertad auténtica se manifiesta cuando elegimos actuar con integridad, incluso cuando las voces externas nos empujan en direcciones opuestas. Cada vez que optamos por seguir órdenes sin cuestionar, nos alejamos de la verdadera libertad. La libertad es un acto de valentía, un desafío a la corriente dominante que nos rodea. Ahora, visualicemos otra situación. Un empleado de una gran corporación recibe instrucciones de llevar a cabo prácticas que son perjudiciales para el medio ambiente. La presión por cumplir con los objetivos de la empresa es abrumadora. Sin embargo, si este individuo decide actuar en función de su conciencia y denunciar estas prácticas, se convierte en un faro de esperanza en un mundo que a menudo prefiere ignorar la verdad. Aquí, el imperativo moral se convierte en un llamado a la acción. Es una invitación a ser valientes, a resistir la inercia del conformismo y a abrazar la responsabilidad que conlleva ser humano. La frase "solo cumplía órdenes" no es simplemente una evasión de la culpa, es una negación de la esencia misma de nuestra humanidad. En cada decisión que tomamos, tenemos la oportunidad de honrar nuestra dignidad y la de los demás. La moralidad no es un concepto abstracto, sino una guía que nos orienta en la complejidad del mundo. Cada acto de desobediencia civil, cada resistencia a la injusticia, es un testimonio de la capacidad humana para elevarse por encima de las circunstancias y actuar de acuerdo con la razón y la ética. Al concluir esta reflexión, les invito a mirar dentro de ustedes mismos. ¿Qué decisiones han tomado en sus vidas que podrían haber sido diferentes si hubieran cuestionado más? ¿Qué órdenes han seguido sin reflexionar sobre sus implicaciones morales? La invitación es a la introspección, a despojarse de las justificaciones y a abrazar la responsabilidad de ser agentes morales en un mundo que a menudo se siente caótico y desalentador. Cada uno de nosotros tiene el poder de transformar el entorno que nos rodea. La decisión de actuar con integridad, de cuestionar la autoridad y de valorar la dignidad humana es un paso hacia la verdadera libertad. No caigamos en la trampa de la complacencia. La próxima vez que enfrentemos el dilema de solo cumplir órdenes, recordemos que nuestra humanidad nos llama a algo más grande. Nos llama a ser valientes, a ser críticos y a ser responsables. En la búsqueda del autoconocimiento y el desarrollo personal, esta reflexión se convierte en un faro que ilumina el camino hacia un futuro más ético y compasivo. La historia nos observa. ¿Cómo queremos ser recordados? La verdadera libertad reside en nuestra capacidad de actuar con responsabilidad y moralidad. Así que, la próxima vez que alguien pronuncie esa frase, recuerden, las órdenes pueden ser desafiadas, la moralidad puede ser defendida y la dignidad humana siempre debe ser honrada. La responsabilidad es un peso, pero también es un regalo. Abracémoslo con valentía y determinación y comprometámonos a ser arquitectos de un mundo más justo, donde cada acción esté impregnada de respeto y dignidad.